Estamos comenzando. Apocalipsis 5 menciona dos animales, el león y el cordero. y el cordero. Y menciona un cordero como inmolado. Inmolado, sí. Entonces, el cordero como inmolado es un cordero degollado, ¿ya? Y ahí nos da luces de qué no sacrificio es. ¿Qué no sacrificio es? Porque está mencionando un cordero. Entonces no puede ser un jatá. ¿Por qué? Porque el jatá o era cordera, el sacrificio por el pecado, el sacrificio de expiación o sacrificio de purificación, o era cordera o era una cabra, en el caso del pueblo común, bienvenido. Y en el caso de el Yom Kippur, que se hacía una vez al año, era un macho cabrío. ¿Ya? Entonces, ya nos da luz en Apocalipsis 5 diciendo que es cordero, que no puede ser un sacrificio de expiación. Ahora, tampoco puede ser un sacrificio que se esté comiendo, ¿ya? Porque es un cordero recibiendo adoración, no un cordero que está como puesto en la mesa, como en la cena del Señor. No es eso. Ahí. Entonces ya podemos decir, podemos decir que ¿qué sacrificio no es? No es un sacrificio que se come. ¿Y cuáles sacrificios eran los que se comían? Los de paz, Los de paz. Y acuérdense, el sacrificio de pacto era un sacrificio que se comía. Y el sacrificio de acción de gracia también era un sacrificio de comida. ¿Ya? Pero acá en Apocalipsis 5 no hay comida. ¿Qué hay? Adoración. Entonces, ¿de qué sacrificio de Apocalipsis 5? El tema que vimos el domingo pasado, el centro del holocausto es adoración. Entonces, fíjense, es como cuando Éxodo habla acerca de los muebles, como van fabricándose los muebles. El primer mueble que se fabrica en Éxodo, ¿saben cuál es? No. El primer mueble que se fabrica, y Dios da las indicaciones, es de adentro hacia afuera. Es el lugar santísimo, el propiciatorio, el arca. El arca. Y empieza de adentro hacia afuera. ¿Ya? Ok. Y en Levítico capítulo 1, ¿con qué comienza? Comienza Levítico capítulo 1 en nuestro tema, el holocausto. ¿Qué adoración? Adoración. Pero, ¿qué estoy diciendo con esto? Que este es el propósito. El holocausto es el propósito de todo el sistema sacrificial. ¿Ya? ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque primero necesitábamos el sacrificio de pacto para ser parte del pueblo. ¿Cierto? ¿Cómo? Bueno, es la continuación del tema de la semana pasada. ¿Qué página estamos? En la misma página de la semana pasada. No sé cuál, no tengo el libro. Página 31. 31. Entonces, vuelvo a decir, tengo el sacrificio de pacto, que entramos a ser parte del pueblo. ¿Ya? Entramos a ser parte del pueblo de Dios. ¿Cuál es nuestro sacrificio de pacto? Cristo muriendo en la cruz. Luego tenemos los sacrificios de consagración. Sacrificios de consagración. Y estos sacrificios de consagración consagraban el tabernáculo y consagraban a los sacerdotes. Y aquí donde vemos cuando Cristo llega a ser sacerdote, después de su resurrección. ¿Ya? Antes de su resurrección, Cristo no era sacerdote. Cristo resucita, llega a ser sumo sacerdote. Ahora,
Cuando vemos el sacrificio de purificación, dos cosas que se purifican, las cosas celestiales y nuestras conciencias. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando Cristo entra en los cielos. Y acá, algo que... ¿Y cuándo va a recibir la adoración celestial? Pero aquí vamos a hacer un alto. Porque en esta etapa básicamente nosotros estamos. Nos sentamos a la mesa y comemos y participamos de todas sus bendiciones estando acá en la tierra. Y estos son los sacrificios de acción de gracias. ¿Ya? En que comemos, nos sentamos, participamos con el Señor, adoramos con los hermanos y estamos iniciando la fiesta, por decirlo de alguna manera. ¿Ya? Entonces, acá son sacrificios de acciones de gracias. Y la cena del Señor recoge, por decirlo de alguna manera, esto, pero también recoge esto, acuérdense, ¿ya? Que es recordar el pacto. Ahora nosotros nos sentamos con nuestro Dios y participamos del altar, de la comida del altar. Y acá viene el holocausto. Y es Cristo recibiendo la adoración de todos cuando está en el trono. ¿Se dan cuenta? Es como el plan está escrito. Solo lo teníamos que ver. ¿Alguna pregunta? ¿De qué quiere hacer, señora? ¿Quiere sacar fotos? ¿La pillé? Entonces, estamos en la página 31. La sección era la número 3. ¿Y cuál es el título de la sección 3? El significado del holocausto. Ok, comience leyendo, continúe leyendo, hermana. En el contexto del culto israelita, el holocausto no tenía un papel expiatorio, en el sentido estricto de purificación de la contaminación por pecados específicos, como los de sacrificio por el pecado Htá, o la ofrenda por la culpa Hasham, pero sí jugaba un papel expiatorio, como aceptación. Una vez que la contaminación había sido limpiada, el holocausto era un sacrificio de consagración total y devoción, en el que el ofrente celebraba la fidelidad y aceptación por parte de Dios. Este sacrificio, particularmente cuando se ofrecía diariamente en el templo como parte del culto regular de Israel, en Números, era una ofrenda de adoración continua, un medio para que el pueblo mantuviera su relación con Dios, buscando su favor y su misericordia de forma general. Ok, fíjense, no tiene que ver directamente con purificación, pero ahí yo mencioné la palabra, pero sí, esta palabra es importante, pero sí expiación, porque la palabra expiación es nuestra palabra hebrea kafar, ¿ya? Y tenemos que hacer la diferencia, porque necesitamos el sacrificio de expiación para ser aceptados por Dios. Y ahí el inicio, ¿cuál era? El inicio era el pacto, pero después viene el sacrificio de expiación para llegar finalmente a la expiación, al holocausto y la aceptación total. El inicio de lo que estamos hablando es que si no hay sacrificio de expiación, no hay posibilidad de holocausto y de que el holocausto sea aceptado. ¿Ya? Si no hay expiación, no hay posibilidad de que el holocausto sea aceptado. Y todo el proceso es como si fuera uno solo. Fíjate, ¿por qué estoy diciendo esto? Lean por favor Levítico 1:4. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ok, pero estamos hablando de sacrificios de holocausto. ¿Y cómo dice que va a ser aceptado para expiación suya?
No estamos hablando de sacrificio de comillas, de expiación. Estamos hablando de sacrificio de holocausto. Es porque tenemos que ver todo el proceso. Primero el sacrificio de purificación, luego el holocausto, que es aceptado, y a todo el proceso ahora le está llamando expiación. Ahora, en otras partes, solo al sacrificio de purificación le llama expiación. Pero en este versículo, en particular en este versículo, a todo el proceso, sacrificio de expiación, terminamos con el holocausto, a todo el proceso será aceptado y será entonces aceptada la expiación. ¿Ya? ¿Comprende lo que estoy diciendo? ¿Cuál es el sacrificio de purificación del pecado? El jatá. ¿El holocausto es jatá? No es jatá. ¿Qué es el holocausto? Un sacrificio de adoración en el cual el adorador se está consagrando entero, pero el adorador también está diciendo, acéptame. Y el adorador es aceptado. Y cuando el adorador es aceptado, el propósito de la expiación se cumple. ¿Ya? Y ahí vuelvo, ¿se acuerdan que dije? Pacto, consagración, purificación, acción de gracia y holocausto. ¿Cuándo nuestra redención se termina, se concreta finalmente? Cuando estemos delante del trono. ¿Ya? Pero ¿le podemos llamar redención a lo que estamos viviendo ahora? Sí. ¿Le podemos llamar redención al momento de nuestra conversión? Sí, también. Ok, pero ¿cuándo se culmina completa? Delante del trono. ¿Ya? Ni siquiera cuando vayamos a ser transformados, sino cuando estemos delante del trono. Pero si no hacemos esa diferencia y mezclamos todo, nos va a quedar un enredo en la cabeza. Entonces, tengo que decir de nuevo, el holocausto no tiene que ver con purificación por el pecado, pero necesito el sacrificio de expiación para llegar al holocausto, pero necesito el sacrificio de expiación para llegar al holocausto, pero necesito algo previo, necesito un sumo sacerdote. Si no hay sumo sacerdote, no hay sacrificio de purificación, por lo tanto no llegó al holocausto. Y si no hay sacerdote, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no habría un pacto. ¿Cuál es nuestro pacto? Cristo en la cruz. ¿Cuál es nuestro sumo sacerdote? Cristo en los cielos. ¿Ya? ¿Quién es nuestro holocausto? Cristo. ¿Ya? Entonces, cuando lleguemos a los cielos, Apocalipsis 5, y adoremos al Cordero, la redención se concretó. ¿Ya? Entonces, no se pierdan en ese versículo 4 diciendo, el holocausto es un sacrificio de expiación. Sí y no. El holocausto es un sacrificio de purificación en el cual la expiación se concreta, porque el propósito de la expiación es la aceptación. Leamos de nuevo ese versículo, por favor. Hermano, antes de continuar, podríamos decir exactamente como se está diciendo que al llegar al sacrificio del holocausto, es que efectivamente todos los anteriores se han cumplido y Dios de alguna manera te dice todo lo que has hecho, o sea, todos los previos sacrificios, incluyendo este, son aceptos a mí. Por lo tanto, tu proceso, digámoslo así, de expiación está completo. Exacto. ¿Ya? Dice así, podrán Pero, tomar- espérate. ¿Te aceptó Dios el holocausto? Sí. Ok. Entonces te aceptó Te aceptó el pacto, este, te aceptó la te aceptó consagración, te este. aceptó esto, te aceptó Exacto, esto, es lo que quise decir. te aceptó esto. Ajá. ¿Ya? Pero, fíjate, si no eres parte del pacto, entonces, Todos los demás sacrificios son en vano. Son en vano. ¿ya? Pero si eres parte del pacto, el Espíritu está en ti. Y puedes entender que Cristo es tu sumo sacerdote. Puedes entender que si pecas, tienes un sumo sacerdote que es fiel y justo cuando confiesas tus pecados para limpiarte y perdonarte. A todo esto, limpiar y perdonar son acciones sacerdotales de Cristo en los cielos. Ya, pero además puedes sentarte a la mesa y compartir de la comunión con los hermanos. Y después tienes la congregación delante, en Apocalipsis 5, alabando al Cordero, donde el holocausto está presente ahí. Cristo es el holocausto. ¿Ya?
Ya, ahora sí, leamos desde esta perspectiva Apocalipsis, el Levítico 1:4. Dice, pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Ok, entonces no nos confundamos, no es un sacrificio de purificación, es un sacrificio de aceptación y de adoración. ¿Ya? Leamos también Números capítulo 28, versículos 3 al 8. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. 2 corderos sin tacha de 1 año. Cada día será el holocausto continuo. Ok, habían 2 corderos, uno en la mañana y uno en la tarde, todos los días. ¿Ya? Un sacrificio continuo. ¿Ya? Ahora, si ustedes leen y estudian Apocalipsis, se van a encontrar con 2 interpretaciones del cordero. Una, que es el cordero pascual, ¿ya? Y otra, que es el macho cabrío. No sé cómo un macho cabrío se convierte en cordero, pero es el macho cabrío que muere en el día de expiación. Pero notan que hay una disonancia cuando te dicen el macho cabrío que muere el día de expiación, si estamos hablando que es el cordero. Entonces, bueno, esas 2 interpretaciones te vas a encontrar. Por si acaso. Entonces, tienen que agregar esta tercera. ¿Cuál? Que es el cordero del holocausto de noche, de día, que es el cordero eterno. Esa es la idea. Entonces, pregunta 11. ¿Cuál es el principal propósito del holocausto en el culto israelita? A. Purificar al oferente de los pecados específicos. ¿Quién hacía eso? ¿Qué sacrificio hacía eso? El Hatá. B. Celebrar la fidelidad y aceptación de Dios. Ok, entonces hasta ahí llegamos. Pregunta 12. Según el texto, ¿qué rol tenía B de burro, no D de donkey? Pregunta 12. Según el texto, ¿qué rol tenía el holocausto diario ofrecido en el templo? ¿Un sacrificio exclusivo de purificación? ¿Un medio de adoración continua y mantenimiento de la relación con Dios? ¿Una ofrenda reservada para ocasiones especiales? ¿Un sacrificio que reemplazaba el hatá y el acham? ¿Una forma de asegurar el éxito militar? De la B. Ok. Lo interesante, cuando vean las películas y vean todo, que los diferentes imperios, por decirlo de alguna manera, los que gobernaron Israel, los emperadores le pedían a los sacerdotes que presentaran un holocausto en favor de ellos. ¿Ya? Y entonces los sacerdotes que estaban vendidos al sistema lo hacían. ¿Tenía algún sentido? No. No tenía ningún sentido. Inclusive cuando Herodes pide que le sacrifiquen animales y sacrifica todos los animales, ¿tenía algún sentido? No. En el contexto del culto israelita, el holocausto no tenía un papel expiatorio en el sentido estricto de la purificación. ¿Ya? Resalto, en el sentido estricto de purificación de la contaminación. Esto lo leímos, ¿no? O dice algo similar el párrafo anterior. Ok. Sí, dice, lo resalto. En el contexto del culto israelita, el holocausto no tenía un papel expiatorio en el sentido estricto de purificación de la contaminación debida a pecados específicos, como los sacrificios por el pecado, hatá, o la ofrenda de la culpa, Hashem. Pero sí jugaba un papel expiatorio como aceptación una vez que la contaminación había sido limpiada o purificada. El holocausto era un sacrificio de consagración total y devoción, en que el oferente celebraba la fidelidad de Dios y la aceptación por parte de Dios. Este sacrificio, particularmente cuando se ofrecía diariamente en el templo como parte del culto regular, está repetido. Ya. La expiación vista como aceptación. Ok. Nos saltamos. Dice,
donde el párrafo donde dice, en el contexto de entrega total, el oferente asume que su vida es solo polvo y ceniza, recordando su fragilidad y su condición mortal. Al presentar el sacrificio eleva una súplica para Dios, para que Dios no se olvide de su humanidad, de su debilidad y de su necesidad de misericordia, como se expresa en el Salmo 103, verso 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Esta conciencia de un ser limitado resalta la profundidad de su entrega, ya que el oferente, al colocar su vida en el altar, reconoce que solo a través de la gracia divina puede encontrar completa aceptación. Ahora, tengo que decir esto, sí. En el primer sentido, Cristo es el Cordero. Cristo es el holocausto. En el segundo sentido, nosotros somos el holocausto. ¿Qué somos? Somos polvo, somos ceniza. ¿Ya? Alguien siempre van a escuchar diciendo que somos nada. En realidad somos peor que nada. Sí, somos enemigos. Sin Cristo somos enemigos de Dios. O sea, en Cristo somos sus sacerdotes, somos todo. Pero debemos recordar nuestras limitaciones. Somos polvo, somos ceniza. Entonces, pregunta 13. Se está repitiendo. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el principal propósito del holocausto en el culto israelita? Letra B, todo esto está repetido. Está repetido. Sí, me hice un copy-paste ahí que lo traspasé del Word a este y no me di cuenta. Entonces, ¿alguna pregunta? Pregunta aquí, 16. Vamos a ver, ¿qué refleja el Salmo 103, verso 14 en el contexto del holocausto? La esperanza en el cumplimiento de los pactos, la confianza del oferente en sus propios méritos, el reconocimiento de la fragilidad y humanidad del oferente, la conexión entre el holocausto y los sacrificios por el pecado, la certeza del éxito en la vida terrenal. ¿Cuál? Sí. Ok, el reconocimiento de fragilidad y humanidad del oferente. ¿Alguien puede leer el número 4, por favor? La dimensión teológica. El holocausto tiene profundas implicaciones teológicas que giran en torno a la total devoción y entrega a Dios. El hecho de que el sacrificio se consumiera completamente por el fuego simboliza que el oferente no retenía nada para sí mismo, lo que representa poderosamente lo que significa vivir una vida de obediencia y consagración plena a Dios. Todo lo que el oferente era y debía ser entregado, debía ser entregado a Dios sin reservas, como una expresión de entrega total. En varias ocasiones... Hasta ahí nomás. Fíjense, si lo leemos bien, eso es Cristo. Perdón, si lo entendemos bien, perdón. La idea era no leerlo como americano, sino leerlo. ¡Qué maldad más grande! Ya terminó. Mejor no explique nada. Ok. Por eso no leemos. Ay, qué malo soy lo peor. Estamos aprendiendo el español chileno. Ay. Hombre, Dios nos hace ese comentario. Ahora nos tomó el espíritu de risa todo. Ya, volvemos de nuevo. Si comprendemos bien lo que estamos leyendo, ¿ya? No importa de cómo lo leamos. Ay, estoy tratando de arreglar algo que no tiene arreglo. Es Cristo quien cumple el holocausto. Es la entrega total. Y fíjense, ¿se acuerdan cuando María va a presentar un sacrificio de purificación? Al templo lleva 2 palomas, ¿ya? Porque eran pobres,
Pero además lleva 2 palomas para purificación de ella, no purificación del Mesías. Y yo me pregunto, entonces, ¿Cristo no presentó nunca un sacrificio de purificación? Y me parece extraordinario eso, porque ¿cómo lo juzgarían? Lo criticarían, ¿ya? Porque él era el holocausto. Y cuando decimos, fíjense, ahora leamos esta ocurrencia que se me da mientras estoy diciendo. Levítico capítulo 1, versículo 4. Léanlo de nuevo, pero a la luz de este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Leamos de nuevo, a ver. Pensando ese versículo con este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Primero, ¿alguien lo puede leer? 1:4. 1:4, Levítico. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le dará aceptado para expiación. Ok. Primero es un holocausto. Tiene que ser un cordero. Segundo, el propósito es la aceptación, pero es necesario la expiación. ¿Ya? Culmina la expiación el holocausto. ¿Ya? Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿es sacrificio de expiación o es holocausto? Sabemos que en sacrificio de purificación o de expiación no puede ser un cordero. Es holocausto. Pero está explicándome el versículo 4 de Levítico 1. Este es el Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque el holocausto culmina todo. Ya, una bola, un vuelo para otro lado. ¿Están de acuerdo conmigo en lo que estoy diciendo o estoy transmitiendo en otra señal que no? Fíjense lo que acabo de decir. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es una versión de Levítico capítulo 1, versículo 4, en que el holocausto es explicado como aceptación para expiación. ¿Ya? Es un cordero, pero ahí está como resumido todo el proceso. ¿Ya? ¿Ya? Pero si no entendemos eso, de resumido todo el proceso, nos vamos a quedar aplicando una realidad de otro sacrificio a este otro sacrificio. ¿Ya? Entonces, lo que estoy diciendo es que Juan, cuando habla sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, está diciendo Cristo es el holocausto. ¿Ya? En varias ocasiones, Dios describe este sacrificio como olor fragante. Y esto es importante. Levítico 1:9, 1:13, 1:17. Por favor, léanlo en voz alta. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Verso 13 ahora. 13. Y lavará las entrañas y las piernas con agua, y el sacerdote lo ofrecerá todo, y lo hará arder sobre el altar. Sobre el altar, holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Verso 17 de nuevo. Y la henderera y sus alas, pero no la dividirá en dos, y el sacerdote la hará arder sobre el altar, sobre la leña que estará en el fuego. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ok, y ahí está escribiendo ahora las aves, el sacrificio de aves. De Ya, entonces, lo cual refleja aceptación divina y el agrado que le produce a la devoción sincera de aquellos que se consagran plenamente a Él. Este concepto está íntimamente relacionado con las palabras de Dios sobre su Hijo en el Nuevo Testamento. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Ya? Olor fragante, la complacencia y la satisfacción continua de Dios en el Hijo. Cada vez que en el Antiguo Testamento encontremos olor fragante, tenemos que pensar en Cristo
como la satisfacción continua desde la eternidad hasta la eternidad, por decirlo de alguna manera, en que el Padre encontraba en el Hijo. Pregunta 15. ¿Qué simbolizaba el sacrificio completamente consumido en fuego? La limpieza ceremonial del altar, la entrega total del oferente a Dios, la provisión de alimento para los sacerdotes, la necesidad de restaurar el pacto, la expiación de los pecados graves. ¿Cuál es? La entrega total del oferente. Ok. Pregunta 16. Entonces la letra B era. B, sí, la B. ¿Qué refleja la frase olor fragante en relación con el holocausto? La aceptación divina de la devoción sincera, la provisión de purificación ritual, la necesidad de derramar sangre, el pacto renovado con Israel, la exclusividad del sacrificio de Cristo. ¿Cuál es? Voy a sentar. La aceptación divina Disculpe de la que me devoción siente, pero sincera. estoy muy gordito y me cansé. Sí, la aceptación divina de la devoción sincera. ¿Alguien lea el párrafo que continúa, por favor? El olor fragante. El olor fragante en el Nuevo Testamento es un símbolo recurrente que enfatiza la vida de la consagración en 2 de Corintios capítulo 2:15 se describe a los creyentes como un olor fragante de Cristo para Dios, señalando que nuestras vidas vividas en devoción a Cristo son una ofrenda agradable a Dios. Efesios capítulo 5:2 también menciona que Cristo se entregó a sí mismo como un sacrificio a Dios en olor fragante, subrayando que su vida de amor y entrega fue un acto continuo de adoración a Dios y que su muerte fue el mayor acto de entrega. De manera similar, en Filipenses capítulo 4:18, Pablo habla de las ofrendas financieras de los creyentes como un sacrificio de olor fragante agradable a Dios, resaltando que lo que agrada a Dios no es únicamente un acto sacrificial, sino una vida vivida en servicio, gratitud y consagración a Él. Ok, vamos a ver los 3 versículos. ¿Ya? 2 de Corintios 2:15. Otro hermano, Efesios 5:2. Y otro hermano, por favor, lea Filipenses 4:18. Yo Filipenses 4:18. Yo 2 de Corintios 2:15. Ok, empecemos. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Efesios 2. Ok, hasta ahí, espérenme. Nosotros somos olor fragante en Cristo. ¿Sabían ustedes? Ustedes son olor fragante en Cristo. Ustedes son este sacrificio que llamamos holocausto. Nosotros somos. Continúa. Y andad en Efesios 2. No, Efesios 5. Efesios 5:2, perdón. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ok, andad en amor como Cristo nos amó. ¿Quién es la ofrenda en olor fragante? Cristo. Cristo. Filipenses 4:18 dice: pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Ok, y ahí específicamente dice sacrificio acepto. Ya, ¿cuál era el sacrificio que aceptaba? Holocausto, olor fragante. Nótese, el sacrificio de purificación, ¿cuál era el sacrificio de purificación? El hatá, que era por el pecado involuntario, y el hacham, que era por situaciones de deuda, básicamente, que no se devolvían y que tenían que devolverse. Esos sacrificios no se le llaman olor fragante. ¿Ya? Los sacrificios de purificación por el pecado no se llaman olor fragante. ¿Qué sacrificio se llama olor fragante? El holocausto, el sacrificio de acción de gracia y el sacrificio
de paz en general. Recibe el nombre de olor fragante. Entonces, número 17, pregunta 17. ¿Qué significa ser un olor fragante de Cristo para Dios? A, actuar como un mediador entre Dios y los hombres. B, vivir en consagración y devoción a Cristo. C, realizar sacrificios físicos regulares, como en Chile pagamos mandas, los católicos pagan mandas. Eso sabemos que no es así. D, cumplir todas las leyes ceremoniales. E, ofrecer bienes materiales como requisito. Vivir en consagración. Ok. 18. ¿Qué ejemplo de olor fragante menciona Filipenses 4:18? A, la oración constante. B, la ofrenda financiera de los creyentes. C, la obediencia del Antiguo Testamento. D, el holocausto continuo en el templo. E, los sacrificios diarios en Jerusalén. ¿La oración constante? No, la B. Las ofrendas financieras. Sí. Ok, Filipenses 4:18 es la B, en este caso. Por lo tanto, el holocausto no solo representa un acto singular, sino una vida de consagración continua. El fuego que consumía el holocausto simbolizaba el ardor de la devoción total hacia Dios. Y su aroma fragante era una expresión visible del placer de Dios en la entrega completa de su pueblo. En el Nuevo Testamento, Cristo es la personificación de esa devoción. Y su vida entera es un olor fragante que asciende al Padre, quien encuentra en él una complacencia eterna. De esta manera, los creyentes, al estar en Cristo, son llamados a ofrecer sus vidas como una ofrenda viva, constante, agradable a Dios, en olor fragante, viviendo en devoción y consagración total. Me encanta este párrafo. ¿Quién es el holocausto? Cristo. ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? Imitar a Cristo. ¿Ya? Y entonces nosotros ahora, en Cristo, somos el holocausto. Bellísimo. No por nosotros, sino por lo que Cristo es. Pregunta 19. ¿Qué simboliza el fuego que consumía el holocausto? Fíjense. A, la eliminación del pecado original. B, la ardor de la devoción total hacia Dios. C, la renovación de los pactos mosaicos. D, limpieza de los utensilios del tabernáculo. E, la restauración de la comunidad. En el caso del holocausto, ¿qué era? La B. Ok. B. 20. Por ejemplo, perfecto de consagración total. Perdón, estoy mal de lentes. Sí, leo bien. Sí, leo bien. Si leemos bien, Sí, dice dice que Ay, qué marfa más grande. La venganza nunca es buena, dice el salmista. Mata el alma y la envenena. ¿Ah? Bueno, si leemos bien, ¿qué ejemplo perfecto de consagración total se menciona en el Nuevo Testamento? Los sacrificios del templo, Cristo como olor fragante al Padre, C, la obediencia de los sacerdotes levíticos, las ofrendas en el altar del incienso, los actos de caridad realizados por los discípulos. ¿Cuál es? La B. B. Cristo como olor fragante al Padre. Los sacrificios como olor fragante y su significado. A ver. Ya, sí, vamos a concluir hoy día. ¿Alcanzamos? Sí. En la Biblia, diversos sacrificios son descritos como olor fragante o aroma agradable a Dios, lo que enfatiza su aceptación divina cuando son ofrecidos conforme a su voluntad. Entre ellos, el holocausto se destaca como uno de los más prominentes,
ya que su consumo total en el fuego simboliza una entrega completa a Dios. Este sacrificio sube como aroma agradable, representando la devoción absoluta del oferente. Sin embargo, también hay otros sacrificios, como las ofrendas de paz, Sebach Selamim, y las ofrendas de cereal, Minja. Se describen utilizando este mismo lenguaje. Y acá este párrafo importante. Por otro lado, el sacrificio por el pecado, Hatá, y los sacrificios por la culpa, Asham, no son generalmente descritos como olor fragante en las Escrituras. Fíjense, acá encontré este versículo. Una posible excepción se encuentra en Levíticos 4:31, donde la expresión olor fragante podría estar relacionada con el sacrificio de paz mencionado en el mismo contexto, o bien podría implicar que después del sacrificio por el pecado se ofrecía inmediatamente un holocausto. Ver Levíticos 5, 7 al 10. Veamos Levíticos 4:31, por favor. ¿Ya? Y le quitará toda la grosura de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Ok, fíjense. Ahí está hablándose de un sacrificio de expiación, de purificación. Y ahí se menciona que ese sacrificio es de olor fragante. Pero la pregunta es, mencionó el sacrificio de paz, mencionó, ¿acaso? Y acá ahora, ¿se acuerdan que dijimos cuál es el propósito? Perdón, el sacrificio de purificación concluye en el holocausto, y ese es olor fragante. ¿Se acuerdan? Y el texto en 1:4 decía, cuando ofrezca el sacrificio de holocausto, finalmente hará expiación. ¿Ya? Pero ahora lo explicamos al revés. Y si automáticamente me lleva a y a todo el conjunto le llamé olor fragante, ¿me comprenden? Porque están conectados. Se dijo, presentarán este sacrificio como el sacrificio de paz. Fíjense, vamos a Levítico 5, versos 7 y 10. ¿Alguien lo lea? Bien, por favor. Levíticos 5, Pero no salte ni una palabra, ¿ya? Levíticos 5 del 7 Al 10. Ok. Y si no tuviera lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palomos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo, y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y el otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió y será perdonado. ¿Te das cuenta? 2 aves. La primera es expiación, o sea, purificación, todo lo que dice, y la segunda de holocausto. Y estas 2 aves, la de purificación y de la de holocausto, cuando se hacen juntas, les será perdonado. Pero no es como estén separados los sacrificios, sino es que están los 2 juntos, están conectados, pero primero se hace uno y de inmediato se hace el otro. Como son 2 palomitas, nada más, no son 2 animales, son 2 palomitas. Traigo una, hago la expiación o la purificación correspondiente y de inmediato hago el holocausto. Y todo el proceso es expiación.
¿Ya? Parece que eso sucede con las aves. Vuelvo a leer. Por otro lado, los sacrificios por el pecado, dice acá, y las ofrendas de la culpa no son generalmente descritos como olor fragante en las Escrituras. Una posible excepción se encuentra en Levítico 4:31, donde la expresión olor fragante podría estar relacionada con el sacrificio de paz mencionado en el contexto, o bien podría implicar que después del sacrificio por el pecado se ofrecía inmediatamente un holocausto. ¿Ya? Ok, ese es el único texto que menciona que habría alguna relación con sacrificio por el pecado con olor fragante, ¿ya? Pero parece que a todo es sacrificio de purificación, holocausto, a todo eso es olor fragante. Esta diferencia tiene un significado importante. Los sacrificios por el pecado y las ofrendas por la culpa tenían un propósito específico, centrado principalmente en la expiación y purificación de la contaminación causada por el pecado, incluyendo la purificación de lugares sagrados que habían sido afectados. En contraste, los sacrificios descritos como aroma agradable enfatizan la idea de agradar a Dios a través de una vida de consagración, devoción y aceptación por parte de Dios. La ausencia de designación de olor fragante en los sacrificios por el pecado resalta su enfoque funcional, dirigido a restaurar la restauración de la relación entre el oferente y Dios, más que la expresión de la consagración voluntaria o adoración plena. De esta manera, el lenguaje de olor fragante no solo describe la aceptación divina, sino que también subraya la diferencia en el propósito y el simbolismo de cada tipo de sacrificio dentro del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Entonces, sacrificio de olor fragante, aceptación. Sacrificio por la culpa o por el pecado involuntario, el hatá, el hasham, no se mencionan directamente como olor fragante. ¿Cuándo se habla de olor fragante? Cuando está conectado el sacrificio de purificación con el holocausto. Ahí se menciona el olor fragante. Pero por sí sola no se menciona. ¿Ya? ¿Pregunta al respecto? ¿No? ¿Está clarito? Pero si no tenemos claras estas distinciones, vamos a mezclar todos los sacrificios en uno solo. Sacrificio de olor fragante, holocausto. Sacrificio de olor fragante, sacrificio de paz. Sacrificio de olor fragante, cuando comemos con el Señor invitado, la cena del Señor, sacrificio de olor fragante. Pregunta 21. ¿Qué significado tiene el término olor fragante o aroma agradable en los sacrificios descritos en la Biblia? Vamos a saltar las preguntas 21, 22, 23. Conclusión, nos vamos a ir. El sacrificio de holocausto, profundamente raizado en la tradición israelita, lea bien, trasciende su dimensión como un acto ritual. Esto me va a perseguir el resto de mi vida. Sí. Trasciende sus dimensiones como un acto ritual. Lean inglés si puede. A ver, inténtelo. Ay, qué maldad. Trasciende su dimensión como un acto ritual para convertirse en una expresión simbólica de sumisión y entrega a Dios. Su designación como olor fragante enfatiza la aceptación divina de la consagración total del ofrente, reflejando su deseo de acercarse a Dios en obediencia y adoración. A diferencia de los sacrificios destinados a la expiación de pecados específicos, el holocausto buscaba promover la comunión con Dios a través de los medios establecidos por él mismo. Además, el concepto de olor fragante en las Escrituras no se limita al holocausto, sino que abarca otras ofrendas de devoción, subrayando el agrado de Dios hacia aquellos que se encuentran refugio en Cristo. De este modo, estos sacrificios no solo apuntan a actos externos, sino también a un corazón que vive en sumisión y obediencia al Señor.
Y vamos a concluir, no vamos a contestar las preguntas y la próxima clase nuestro hermano Miguel la continuará en el capítulo número 4. Excelente. Concluyamos con una oración, hermanos.